los pormenores un poco. Vamos a hablar sobre la chica en la ropa. ¿Alguien quiere dar un breve resumen de la película? Ya no se ve, Luis. Hijo mío. Entonces, bueno, en resumen, esta película, The Girl with the Needle, la chica con la ropa, fue dirigida por Magnus von Horn, el chavo, un director desde sueco, no es, la película es polaca, pero y esta película trata, en la sinopsis, desde que el ambiente está en la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, sigue una chica desempleada y embarazada. Después fue tomada por, le encontró su jefe, un jefe general y carismático. No, perdóname, aquí ya estoy hablando de la encontró la señora que se llama Mayer, carismática, administraba una agencia de adopción underground, o sea, Clandestina. Muchas gracias. Las dos forman un lazo inesperado hasta que un descubrimiento inesperado. Esta es la sinopsis y una breve bibliografía del director, que nació en Gothenburg, en Suecia, No mames, nuestra edad. Sí. No. Pues bueno, yo quisiera empezar primero con la confesión y después con por qué vimos esta película. La idea que tenemos para ir concatenando las ideas anteriores del en vivo anterior. La confesión es que no terminó la película. Me hice 1:20, entonces me quedan 90 minutos y esto me empezaba a poner turbio. Bueno, que había cosas bastante turbias en la primera hora con 20 minutos, pero sí que le puse pausa esto cuando se ponía más ruido. En general, no me importan esos puntos. Al hablar del contexto y las condiciones, no soy en mayoría afectado por no terminar la película. Y bueno, eso me lleva al siguiente paso, que temas que habíamos propuesto para hablar sobre esta película, que nos llevó a escoger esta película, fue el libro de la cosmovisión y el sacrificio. Creo que cada una de estas se van uniendo entre sí. Y me gustaría como hablar un poco de las tres desde afuera hacia adentro. Me parece que la forma en que las personas elegimos libre albedrío, se ve condicionada por una infinidad de contextos
económicos, sociales, culturales, religiosos, morales, etcétera. Y creo que está implícito en lo que vemos dentro de la película, cómo esas cosas modifican a las personas. Y me explico. En general, creo que es un contexto sumamente hasta desesperanza, o sea, hasta la guerra, finales de la guerra, todas las situaciones que eso conlleva, la pobreza, las condiciones difíciles. Creo que al final lo que presentan una persona que trata de sobrevivir puede, en ese contexto, alrededor de ella, la va empujando a tomar decisiones que no necesariamente son las mejores, eh, pero aparentemente por su propia voluntad. O sea, elige en la medida en que puede elegir, lo que puede elegir alrededor. Entonces, un poco era el motivo por el que quise proponer esta película, hablar sobre esas condiciones tan duras que llevan a las personas a elegir ciertas cosas y cómo eso al final la va a confrontarse con otro tipo de cosmovisiones que lo hablaremos en su momento cuando hablemos de la persona, del dueño de la maquila y su familia, cómo el sacrificio es una cosa constante, ¿no? Dar, delegar, dejar algo, a cambio de no sufrir como daños mayores. Pero bueno, en general creo que ese es como el overview que quería dar sobre la película. Y, por ejemplo, ¿no crees que ese mismo, como esto que comentas del dueño de la maquila, que no quiere dejar como su puesto de vida o su ranking en la sociedad, es también lo mismo por lo que pasan esas mujeres que quieren dar los niños? O sea, hay como un reflejo ahí, porque en realidad los entregaban para evitar como ese tipo de sacrificio o ese tipo de vida más dura. Entonces justo este señor Monopoly evita esa vida más dura, así como también estas chicas evitan esa vida más dura, pero al hacer eso solo crea más sufrimiento. O sea, simplemente se manifiesta de esa forma y es como ese ciclo vicioso, y ahí está. Y el personaje o sea, es ya más adelante como los últimos 20 minutos de la película, pero este personaje, Dagmar, ¿no? Se llama Luis, un nombre medio extraño, pero sí, esta señora aparece como un ángel guardián, pero también de la muerte, o sea, simboliza como esta especie de juicio en este tipo de contexto tan difícil. Entonces plantea como este dilema de decir, tú viste todo este contexto, todas estas personas que se deslindan de responsabilidades, y es como nadie está haciendo nada, yo lo intentaré hacer, pero lo hace de la peor manera posible o la más violenta posible. Entonces creo que eso quizá para mí fue lo como más interesante, como esta especie de figura de justiciero, pero muy maligno, pero a la vez que tiene sentido en el contexto. Entonces me hubiera gustado que la película lo explorara más, como que siento que tarda un poquito como en arrancar en eso que es lo que en verdad quería decir, pero eso que logra lo hace bastante bien, eso sí creo. Y creo que sí va por ahí esta cuestión de deslindar responsabilidades y eso que mencionas del sacrificio. Sí, me gusta mucho. Tienes tu música. Y justo, creo que la parte que más me gustó, creo que fue la juicio, ¿no? Sí, sí, sí. Me recuerdo a otras películas como que Cara Cortada también, ¿no? Entonces me enseñaban a mí como la asesina, la loca, la historia. No se da cuenta que soy producto de una sociedad como la de ustedes, ¿no? Porque le dicen a ver, usted tenía la que iban a conseguir la manera, por esta clase. Pues sí, pero vean, premios más medios, mira que nadie lo gana, la familia, ya no darle espacio, puedo decir palabras, pero que vean que
y generar vidas como la de como sea, lograr revertir estos estragos, la desigualdad, los bebés, o sea, tendría que ser una respuesta mucho más conjunta y se la desde hace 100 años, que con esto de las películas, de la Primera Guerra Mundial, Sí. digo que es un problema. Cada quien se va a hacer sus uñas, se ve, y el señor que responde, el que dices el modo político, es curioso también el personaje, porque no se lo pinta como el macho ideal. Sí. Sí, está interesantísimo eso. Sí. Le dan sus azotes, güey. Y eso no es la punta y la llave, ¿no? Elon Musk no es el Me gustaría seguir esa idea. Creo que es un ejemplo de cómo viene la televisión. Hoy con más el contexto, como decía Axel, político, moral, etcétera. Alrededor de todo, luego la capacidad de decisión del libre albedrío afectado por eso todo. Y creo que si lo vamos bajando cada vez más, llega esta cosmovisión. Me parece que lo que están relatando, por supuesto, el señor Monopoly, forma parte de esta cosmovisión de los ricos, ¿no? A lo mejor es algo como estereotípico. Yo, bueno, en la vida me lo he topado, pero lo que pasa, estoy convencido de que pasa. Pero bueno, me parece que esta lógica de deslindarse de las responsabilidades, ciertamente todos la aplican, porque no lo había pensado en ese sentido, Leo, que fue un preciso comentario al decir, claro, la gente pobre, de cierta forma también está diciendo, güey, esto es una bronca, va para afuera, ¿no? Con pena, pero no puedo, ¿no? Lo delego. Sí. Lo resuelva como lo resuelva, no quiero aprender X cosa. Pero me parece que, aunque sea el mismo patrón de pensamiento y forma de actuar, entre comillas, se ve afectado como por una cuestión de clase. Entonces es bien distinto tener que sacrificar en el sentido más estricto de la palabra, o sea, dar algo representativo para poder pagar la pena que te debería tocar. O sea, la pena, para poner ejemplo claro, que debería ser me perdió la imagen un segundo. Sí, es que estaba viendo que estuviera bien. La pena que debería ser criar a un hijo, por ejemplo, la chica que deja el labio leporino. Es labio leporino. Sí. Un problema que representaría criar a una persona en ese contexto, pobreza en el sentido de, por supuesto, sin las atenciones que hay en nuestra sociedad de tolerancia, de ayuda actuales, nos pedazarían, harían pedazos a dañar, a lastimar. Pues también se ve un poquito de eso con el novio, ¿no? Que regresa de la guerra y está todo con la cara ahí y le dicen monstruo, ¿no? O sea, está en el circo ahí y puedes ver que nunca va a poder integrarse en esa sociedad de vuelta. Pero sabes que lo que más me sorprendió a mí, yo creo que de la película, es decir, tú piensas en esta idea de un soldado que vas a la guerra y que vas a conseguir cierta gloria, ¿sabes? Con toda esta ideología. Y regresas y estás jodido. O sea, no hay nada que puedas hacer y nadie tiene como una consideración para ti. O sea, ¿cómo es posible, no? Simplemente que nadie diga, ah, claro, fue un soldado y entienden el contexto, sino simplemente lo descartan. Eso fue lo que más me llegó a impactar de estos contextos que plantea la película. Sí, es muy duro, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahí se relaciona también con la señora. Ahí la gente señalaba a este güey la máscara.
ahí es donde entra la figura del sacrificio, güey. Güey, doy esta parte a cambio de no sufrir lo demás. Sí. Las mujeres eran, no voy a crear una persona por uno XY, ¿no? Con todas las dificultades que implica. El Monopoly dice en un texto de pobreza y dificultades, siendo que soy rico, Sí. solo por andar con esta chica, ¿no? O sea, esa lógica del sacrificio está presente todo el tiempo, mezclada con la hipocresía, y siento que la hipocresía va de arriba para abajo, porque por supuesto, digo, estoy muy atrás, no podría estar, Sí. En cuestión, gente de otra clase que no puede buscar, lo mismo, la señora no está creada, o sea, ella no nació así, no salió de la nada. Uh-huh. O sea, siento que esa hipocresía de decir, ok, no hacernos responsables de lo que hemos creado como sociedad, privilegiados dentro de la sociedad, se mezcla con justo el deslindarse de la responsabilidad y decir, tú eres, güey. Aunque sea mi culpa, ¿no? Pues, si hay que sacrificar a alguien, pues que sea el otro, güey. Sí. Así se me hace como muy rudo y lo veo que es como transversal a las decisiones que toman las personas dentro de la película. Pero bueno, ya que sacaron el tema, me parece que otra cosa así importantísima, no sé si ya entro dentro de lo más técnico, el uso del cuerpo dentro de la película, no solo como una herramienta para el terror, sino siento que representa, y ahí les dejo la idea, que presenta una idea con la que no concuerdo del todo, pero creo que es lo que trata de exponer. Esta distinción entre yo y lo otro, y el mundo que me rodea. Y cómo el puente en el que el mundo me quiere afectar, porque insisto, está en un contexto completamente hostil todo el tiempo, es el cuerpo, ese intermediario, ese velo, es el cuerpo, que se ve clarísimo en los primeros minutos de la película. Después de que la corren, el interactuar con las dificultades del mundo necesariamente es a través del cuerpo. A lo mejor estoy diciendo una obviedad, pero creo que queda como súper retratado en muchas escenas. Lo primero que hace al llegar al cuartucho que empieza a rentar después de que la corren es orinar en un balde, probablemente el mismo balde con el que sube agua a su casa. Cuando la revisan dentro de la casa de los ricos para ver si está embarazado o no, es completamente invasivo. O sea, es todo el tiempo entrar, ¿no? Dentro de ella. Sí. Lo mismo cuando trata de practicar el aborto dentro de los baños. O sea, podría ser la misma lógica incluso cuando están teniendo sexo en el callejón. En el callejón, sí. Otra vez, la única forma en la que yo como individuo pobre puedo conectar con este otro sujeto de una escala totalmente diferente es rompiendo ese velo que es mi cuerpo a través de lo otro, ¿no? Pues no sé cómo lo ven. Sí lo veo, más que nada para mí fue el pensar en la dificultad del día a día, pero no en una cuestión de rutina, sino de a lo que estás expuesto. O sea, todo lo que te puede ocurrir. O sea, eso sí lo puedo ver un poquito, a los elementos, a las circunstancias del entorno. Por ejemplo, cuando llega, lo primero que vemos en la película, la primera toma, es ella bañándose con un jabón, o sea, tal cual está aplicando en el cuerpo. Entonces sí hay una... Espera, que metí un pinche moscote enorme. Lo voy a sacar, si no me va a comer. Es que no mames, me he estado comiendo los moscos, güey. Pero sí, más que nada, sí pienso en esta cuestión de, necesitas tener recursos para evitar esa cuestión del el entorno siendo tan hostil.
Creo que, por ejemplo, esta cuestión del señor Monopoly, toda su familia no tiene esa dificultad simplemente no está, y ellas están trabajando con maquinaria, con la aguja, simplemente te puedes cortar. Entonces, mientras puedo ver en ciertas escalas que mientras sea mayor, te evitas estos conflictos del cuerpo, y mientras sea una escala más baja, te vas a enfrentar a cosas mucho más complicadas. Y creo que ahí empieza a reflejarse toda esta cuestión, y creo que la película lo retrata muy bien en ese sentido. Crea todo un entorno y crea toda una experiencia no lo sé, de un momento en la historia bastante hostil. Eso es lo que puedo pensar. Sí, totalmente. ¿Sabes qué Bueno, recuerda? Luisito. Sí, por ejemplo, la diferencia de las clases, que en la película del hoyo, y me recuerdo mucho esa parte porque ves que en el hoyo, en la cárcel, porque puede tocar hasta la piscina, como el otro señor que también, si nos damos cuenta, rompieron el mito de la meritocracia, ¿no? El señor chambeador que llegó desde lo bajo. El señor había heredado totalmente a su familia. Y así como es aleatorio, puedes hacer una de oro con él, puedes hacer en más bajo. Entonces, creo que es relata mucho es una cosa que Eso aleatorio. Sí, sí. bueno, ¿no? Porque les tocó vivir ahí, sobre todo el Monopoly, ¿no? Le tocó la cuna de oro, ¿no? Pero sí, sí está bastante duro y como dice María, tampoco sí, no lo había pensado así, pero sí varias escenas te lo muestran. Yo pensé que iban a mostrar, conociéndome con la vuelta de que no va a estar buenísimo, porque nadie te lo ha visto, pero sí sería explorable como esta idea del cual conoce realmente un sector como lo había hasta uno, no sé si va por ahí por uno llega, me recuerdo un poquito a Los Miserables, la gente pobre que aquí llega, ¿no? Con tal de sobrevivir, como dices tú, no tienes ni siquiera tu espacio, te corren de todos lados, te permites no tener que yo le nada más por conseguir una mejor condición de vida, ¿no? O sea, es bastante vulnerable en muchos aspectos. Sí. Claro, güey. Justo, yo no coincido con, pongo así, como esta división entre yo, cuerpo y el... Yo no coincido con eso porque yo sí creo que el cuerpo nos constituye como nosotros. Yo no soy sin mi cuerpo. Eso es otro tipo de posicionamiento. Ah, pero lo veo en varios ejemplos. Pozo, que la guerra, otra vez, el agente externo va y lo afecta, lo deforma. Sí. Entonces él es él, pero al mismo tiempo no. O sea, cuando se reencuentran, o sea, como que, no sé si lo dice explícitamente, pero trata como de decir, güey, pues soy yo, soy tu esposo, ¿no? O sea, traté de llegar a mi casa, no estabas, te estoy buscando, o sea, está como tratando de volver a lo otro, pero al cascarón estar... Pero entonces, viéndolo así, podemos pensar que la mayoría de los personajes les falta algo, ¿no? Como que tienen una especie de vacío. Y este señor que regresa de la guerra es el único que quiere tener a la niña, ¿sabes? Es el que dice, no, hay que tenerla y así. Pero qué tal que eso es como decir, perdí esta parte de mí, pero puedo conseguir algo y puede dar como sentido a mi vida. Y siento que eso se relaciona con el final de la película, en el sentido de que al final, medio spoiler Mariano, pero adopta a la niña esta güera y se crea como el primer momento en que se hace cargo de alguien más y como que termina este ciclo de dolor que estábamos planteando. Pero ya no me acuerdo por qué empecé a decir esto, pero el punto es que no lo sé, simplemente que en ese acto o en ese momento cierra todo el ciclo vicioso de antes. Ya me acordé. Que el señor que pierde algo, muchos personajes tienen como un vacío, el señor de la guerra, al perder parte de su cara, intenta justificarse al hacerse cargo de esta otra niña, aunque no sea de él. Pero creo que no es un acto sincero, creo que simplemente lo está haciendo para llenar este vacío, pero siento que al final de la película sí es un acto de amor o algo por el estilo. Y entonces creo que ahí está como el mensaje quizá de la película, de es incluso de empatía, de cierta forma.
como, porque más que nada pienso que nadie en la película ha sido como consciente de los contextos de los demás. Por ejemplo, pienso en la señora y es muy fea en el sentido de no tiene relación por esta mujer, simplemente es como dame dinero, no me molestes, vete de aquí. Y nadie nunca se hace cargo del otro en ese sentido. Pero más que nada pienso en eso. Quizá podremos explorar tantito el tema de la ideología de la señora que mata. Creo que podría estar interesante ahí esa justificación, como explorar tantito ahí. Creo que podría estar bueno ahorita platicarlo. Sí, perdón, no quiero interrumpirte, Luisito, lo que vayas a decir, pero me parece que lo que menciona Leo es como romper el ciclo, ¿no? Este ciclo de deslindarse de responsabilidades y la hipocresía constante, o sea, al momento de aceptar la carga, Uh-huh. a lo mejor lo vuelve un acto sincero y es una forma de romper esa rueda. Sí. O sea, si todo el tiempo es delegar responsabilidades, tratar de ir por la salida fácil, Uh-huh. decir, no, ¿sabes qué? Yo me quedo y adopto, por más complicado que sea, es una forma de romperlo, güey. Bueno, no sé si el tipo este, el militar, lo hacía hipócrita, honesta. Al final, creo que él es el único que había conocido porque lo tenía marcado. O sea, Uh-huh. no sé si podríamos culparlo por quererle dar sentido de ahí y tratar de poner todo el resto que le queda, todo Sí. lo que le queda, sacar algo adelante. Uh-huh. O sea, no sé si Sí, o sea, más que hipocresía, justo lo acabas de poner bien. Lo que quería decir es eso, o sea, como esta sufre o hay una pérdida en la cuestión de la guerra, y al tener a esta niña, sí es como su justificación del resto de su vida, como su proyecto de vida en este sentido, lo que le da sentido. Sí, justo. sobre todo con lo que dijiste al principio, que me pareció súper atinado, tú, o sea, vendían en ese momento como ir a la guerra como una cosa gloriosa, y vas a llegar y vas a contar tus aventuras, tus historias, y Sí, resulta que pero no, que vas al matadero y hay horror y tristeza y dolor, y estás sí, matando al prójimo, o sea, y no hay nada no hay bonito nada que ahí. lo veas, ¿no? Sí, y hay varias películas que exploran eso. Por ejemplo, hay una que se llama El francotirador, que sale de Robert De Niro. Muy buena, y es en la guerra de Vietnam. Y es justo como primero es la idea de todo lo que vamos a conseguir en la guerra. Después es el proceso en la guerra y después es todas las consecuencias y secuelas. Y es bastante dura, es buena la película. Se llama El francotirador. Por si un día la quieren checar. Pero es justo esa exploración de la guerra y de las, más que secuelas, de la falta de prospectos a futuro. O sea, si quedaste mal, estás jodido en ese sistema, no hay de otra. Entonces está interesante ese choque entre expectativa, realidad y el proceso en medio. Sí, es algo interesante. Vienes de destrucción. Me viene a la mente ahorita que están hablando de no, cómo se llama, tirador, la guerra. Yo creo que también una de las razones por las cuales él quería adoptar a la niña es que lo conmovió porque los bebés, para ser tan puros, no tienen ningún prejuicio acerca del trabajo de eso. Lo veía y no sé, nosotros pues nada, pero este chico lo primero que hace para detenerlo, le quita la máscara, ¿no? Sí. Cuando el resto de la gente siempre lo tenía pues, y con la bebé no se lo quita, la besa, el bebé funciona bien. Entonces creo que eso se parte de la, me imagino, algo de situación después de vivir en un mundo que te la pasa señalándote como un monstruo, como lo peor de lo peor, el tener un contacto con un ser que te vea, que te quiera, bueno, que no te juzgue, que no Sin te ese juzgue, prejuicio. Sí. completamente puro, es lo que lo hacía satisfactorio para él. Yo creo que por eso hubiera aventado la chamba que tuviera. Y de la señora Matavillita, por eso digo yo, la mata de vez, Matavillita. No. Sí. La señora le dijo, sí, yo hago lo que ustedes, no sé, no son capaces de hacer. Sí. Entonces, como tú dices, yo mencioné el podcast, un podcast en Movie, de la película, y menciona que esa señora es a la vez un villano, a veces lo peor, que a la vez es lo mejor, porque es como dices tú, la
ella hace lo que era necesario, lo que todo el mundo no debería hacer. Entonces aquí sería interesante preguntar qué era lo más, digamos, ¿cuál sería el acto de más misericordia si un bebé, por ejemplo, un ser, Sí. dejarlo entrar a un mundo que es tan corrompido y es tan cruel y la va a sufrir, lo va a hacer sufrir tanto, o matar, y decía ella, que tampoco es que fuera, o sea, podamos sus métodos, ¿no? Es como a los animales en el matadero, vamos a ver la forma de que los haga sufrir menos, ¿no? Pero ya el hecho de que estuviera asesinado, pues ya es bastante, lo hace muy polémico, ¿no? Pero, ¿cómo sería? ¿Realmente ella era tan mala o realmente ya está y dando un sufrimiento a los bebés? Sí. ¿Ustedes qué piensan? Por ejemplo, pienso en la escena de que están como en la corte y hay como un abogado, si te acuerdas, como que está hablando tantito con él. Y me acuerdo que el abogado menciona algo como que pues se van a ir al orfanato, ¿sabes? Y entonces pienso en esta idea de nuevo, se deslinda y se manda al orfanato. Pero es como un procedimiento, simplemente es como, bueno, como el procedimiento dicta esto, se manda ahí y ya, se deslinda de nuevo y estamos felices. Pero es de nuevo interesante porque se crea ahora otro futuro aún más duro, o quizá no está en esta cuestión de los elementos o al entorno tan hostil, pero es algo creado por el humano totalmente. Entonces siento que aún no hemos tenido una solución, o sea, simplemente creo que no. Y esto se ve en las cárceles y se ve en los asilos y se ve en todo esto, que ciertas personas o ciertos problemas se mandan y ya, se deslinda de nuevo la carga, o a los locos se les manda por allá y a los otros por acá, pero no hay una solución tal cual. Sí hay programas sociales y es lo que se ha intentado aplicar, pero no creo que sea aún, aún no veo que sea la vía correcta, y es algo que podría pensarse como una sociedad, cuál es el punto ahí. Es interesante. Sí, creo que por ahí hay algo. Uh-huh. Me gusta mucho la pregunta, Luis, porque me lleva a pensar algo que yo creo que con los dos lo he discutido en momentos distintos de la vida. Sobre, bueno, esto de del papel de la justiciera y hacer lo que se debe hacer. Uh-huh. Estoy pensando un poco en el Thanos, que dice las voluntades más fuertes son las que no sé qué, ¿no? Sí, sí. Pero me lleva creo que el primer personaje con Flores, tal vez. El Raskolnikov, güey. Sí, 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 sí. Sin duda, En güey. Crimen y Castigo es el protagonista de Crimen y Castigo. No te spoileo porque es una spoiler del libro. Pero básicamente ese güey tiene la certeza de que existen dos clases de hombres, los normales y los superhombres. Que ellos, al ser seres superiores, por intelecto, por fuerza, por etcétera, etcétera, tienen no solo la capacidad, sino casi el deber de poder saltarse las reglas, porque ellos saben lo que es bueno, saben lo que es malo. Y si es necesario tomar acción en cierto sentido, lo hacen. Y esto no es tanto spoiler, él con esa elucubración que tiene en la cabeza, con el razonamiento, decide matar a una usurera que de cierta forma había hecho que a él le fuera mal. Pero bueno, librazo, léelo por favor, hazte un favor y léelo. Pero justo creo que es eso, o sea, al final es la lógica del Rodia, ¿no? Sí. La justiciera, la señora está diciendo, estoy haciendo lo que nadie se atreve a hacer y hago lo que se debe, pero ¿quién le dio ese poder de decisión, no? Si estiramos la liga lo suficiente, se vuelve una cosa nazi, ¿no? Pues al final nosotros, los buenos, sabemos qué es lo correcto y sabemos hasta dónde y cómo. Uh-huh. Yo voy y tomo las decisiones por el otro. Se vuelve una cosa muy autoritaria, estirar la liga de esa idea a fondo. Entonces sí, me suena mucho al Rodia y a Crimen y Castigo. Y ahora, sobre la pregunta textual de qué hacer con un bebé no muy tan difícil y cruel, pues, creo que es pregunta trampa. Yo creo que no le compete a alguien decidir por todos, ni siquiera un grupo de personas. Creo que en todo caso es una decisión individual. Uh-huh. Lo que yo sí creo es que la sociedad en conjunto debería romper esta rueda de la que estamos hablando, Sí. deslindarse de responsabilidades y poderle dar el mejor contexto posible para que sea la visión que sea,
tener al niño, no tener al niño, bueno, pensando en este ejemplo, podríamos extenderlo a muchos otros, o darlo en adopción, sea con el menor sufrimiento posible. O sea, al final no deja de ser el prójimo, ¿no? Entonces, no sé, yo no tengo una respuesta, creo que no es pregunta trampa. Dar una respuesta a mí me comprometería a algo, hacernos responsables todos en conjunto. Sí. Que quien tenga la última palabra sea el individuo. Pero creo que justo lo que dices, ya que acabes otro día que te eches la película y al final creo que justo vas a ver como la respuesta a esto que acabas de decir. O sea, el final es justo el individuo quien se hace cargo de un pedazo de esa realidad. Entonces, creo que sí va por ahí, porque de otra forma se vuelve algo sistémico o algo autoritario y no es como algo que se solucione. Pero creo que sí es de parte de individuo en ciertos puntos, hay una mejora del mundo ahí. Entonces creo que está interesante esa cuestión. Pues bastante buena película hasta eso. Y creo que sí trata temas similares a lo que vimos en la del Brutalista. Entonces sí se ve esta cuestión de clases y de... más que nada yo pienso en los contextos, es lo que estoy más clavado ahorita. Como pensar que el contexto sí crea al individuo y a la sociedad y cómo esta persona reconcilia su vida con lo que ve alrededor y que justo eso es la experiencia que tienes en tu vida. Creo que eso es bastante interesante. Como que... Me gustaría justo empezar a explorar esa parte de las confusiones Sí. que veíamos en el Brutalista, vemos acá, y creo que se conjuga con otra cosa que escucharlos, incluso otra vez las drogas como un paliativo para el dolor, como una forma de transitar todo el horror. Sí. Todo el tiempo hay que estar sedado. Lo que está en el Brutalista está aquí. Pues, no sé qué opinan de eso y las conclusiones que dicen con la madre del Juan, estamos viendo con la señora que mata a los niños, con el militar, con el del circo, o sea, todos tienen una cosmovisión que interactúa en el mismo contexto autónomo, pero justo los hace ver y actuar de forma distinta, ¿no? ¿Cómo ven esa interacción? Las cosmovisiones, hipocresía, etcétera. Sí, totalmente. Ya no había durado perspectivas de nueva tipo de predicción. Está justo cerrado para que se puedan ampliar esta realidad culera, ¿no? Y justo creo que también, digo, no me atrevo a señalar a la gente que está haciendo una misión por ahí, pero lo difícil es la realidad, porque, como decía Leo, el contexto crea los individuos, pero justo creo que también no tengo que poder todo sea un contexto, pero es una perspectiva, no podemos hacerlo uno solo, no puedes poner su grano de y como mencionaba, ¿no? Es como la señora Carolina, que se hace cargo de la niña final, ¿no? Pero justo hay que hacerlo todos, hay que echarnos la mano, hay que dejar de competir, dejar de ponernos bien, porque es una labor británica, ¿no? Y hay que hacerlo los mejores. Y creo que una que lidiar con esto y la gente que te señala. ¿No? La primera, la segunda, ya que todos podemos ser, yo que todos podemos ser la de eventos, todos podemos ser católica, todos lo queramos ver o no, si queramos jóvenes o no por no tener adicciones, Mira, eso está interesantísimo, Luis. Me acaba de llegar como relámpago tantito. ¿Se acuerdan de la primera escena de la película? Son como caras que se interponen entre sí. ¿No es justo eso de lo que estamos hablando? O sea, que cualquier persona puede tomar como una especie de máscara o postura para este mundo. Y no porque cualquier persona sea... Creo que eso refleja el intro de la película. O sea, no lo había entendido por qué mostraba eso. Pero creo que manifiesta como malestar como en la sociedad. Y entonces como tú intentas tener una forma de vivir y hay algo en tu psique se te escapa.
pero también creo que es eso, de que cualquiera puede ser la otra persona o la manifestación de una emoción o de una idea. Creo que está interesante eso de ahí. Totalmente. Y formas de actuar para positivo y negativo. Puede decir que cualquiera podría caer. Creo que es muy sintético. Sí. Cualquiera en un contexto difícil, por ejemplo, termina en la locura. Uh-huh. Parece muy sintético, muy claro. Y lo vemos también en esta película. Pero también puede ser para positivo. O sea, si al final va y termina y adopta a la persona, significa que todo lo suficiente como para aceptar esas responsabilidades y decidir dar un paso hacia el otro lado, no hacia lo correcto. Creo que pasa con el soldado. O sea, no sabemos su background, pero tómenos por bueno, amable público, que va a la guerra por la sed de gloria, ¿no? Porque es lo correcto, es lo que hay que hacer, que defender el país, lo que sea. Y regresa en las peores condiciones posibles, y aún así, en lugar de zambullirse dentro de lo que cualquiera haría, las cosas más viles, miserables, decide, al contrario, ¿no? Cambiar la máscara y tomar la decisión correcta. O sea, creo que se puede ver en las dos formas. Y digo, aunando a todo esto, hay en varias partes de la película estas escenas de los ojos. ¿Qué nos dicen los ojos? ¿Qué están viendo? Porque son en contextos distintos. El primer ojo es cuando está viajando como en un ferry, ¿no? O algo así. Sí. No recuerdo de dónde a dónde va. Está viajando en la parte de atrás. El otro es cuando le dicen que, bueno, cuando ya le dice cuándo se va a casar, pero ese ojo ya no está reflejando nada, está completamente negro. O sea, me parece que es una cosa como referencias de esperanzas, o sea, que hay algo afuera que puedes alcanzar, ¿no? Ya. Y sube y baja de esperanza, no esperanza, puede ser algo por ahí, no sé qué. Pero voy a dar cosas. Parece como las caras. Sí, hay unas tomas como muy de close-up de los ojos y los ojos reflejan como espejo lo que está enfrente. Sí, es cierto. Pero pues sí, justo es esta cuestión de lo que se refleja en el mundo y lo que puedes conseguir en él y las esperanzas que tienes en él, tú como individuo. Y creo que todo va por ahí. No recuerdo si más adelante hay otra del ojo, la verdad. Recuerdo la del coche, sobre todo. Y sé que vuelve a salir, pero no sé si hay una tercera. Estaría interesante, Mariano, si ahorita que te falte como su última hora, si hay de nuevo otro ojo adelante que refleje algo, podría estar bueno. Porque justo es eso, una dirección creativa interesante, ¿no? Que tiene el director. Sí. Sobre, digo, ya para ir como dándole cierre a esto, me gustaría como ahondar un poco más todavía, si se puede, en las cosmovisiones. Me parece interesante que lo enlazo cosmovisiones con la parte de sacrificio. Creo que está implícito todo el tiempo no sé cómo ponerle una sola palabra, que toda la interacción que hay entre personajes parece una transacción. No solo las laborales, que bueno, trabajo que me de dinero, sino las de la vivienda, las relaciones, o sea, al final ella de cierta forma pues, buscaba comodidad. El Monopoly, pues también buscaba una comodidad, salir del hoyo, no salir del atolladero. La relación del Monopoly con su madre no es una relación de cariño, no es una relación de nada. Sí. Si te vas con ella, pierdes toda la lana. Entonces, es todo el tiempo una transacción. El niño a cambio de dinero, o sea, si te amigo. O sea, toda la lógica era todos los personajes. Sí. Incluso la señora esta Dagmar, cuando llega la chica principal, es como, no puedes quedarte. Pero de nuevo es como, bueno, te puedo ayudar y le doy leche. De nuevo es como otra transacción.
y ya le da como su cuarto y su asilo ahí. Pero sí es cierto. O sea, no hay nadie que acoja a alguien más sin esa caja fuerte ahí, o esa dar y recibir. Hasta el final, ¿no? Hasta que se hace la adopción. Sí, es como lo único que no recibes nada tal cual tangible, pero a la vez recibes todo. Sí. Pero no lo explican, pero podría ser similar a... No creo que sea su madre, tal cual. O sea, no lo dejan claro, no creo que sea. Pero puede ser esa misma cuestión de que algo vio en su pasado y simplemente se conmueve tanto que la decide adoptar, a diferencia de todos los demás. Pero es algo muy específico y no tenemos como las pistas para plantearlo, pero es interesante que esta persona que es tan horrible y mata bebés tenga una niña, ¿no? Que cuida. Está raro. Pero justo es esa profundidad, ¿no? De las personas que muestra luego la película. Que hay contradicciones. Sí, sí. Y aún así son, ¿no? Sí. Muy, muy interesante, me parece muy buena la película. Bueno, la voy a terminar, por supuesto. No sé qué es la conclusión final, que plantear temas para la siguiente, ideas. Pues a mí se me queda lo que más, el ciclo del dolor. Creo que es lo que ahorita se me quedó un poquito más de la sesión. Quizá explorar esta cuestión del ciclo del dolor y creo que Luis estaba planteando la de la sustancia y creo que justo esta continúa o justo la película es cíclica en este sentido, pero es justo por cuestiones de apego, no apego, pero ¿cómo llamarlo? No querer dejar ir, o varias cositas por ahí, pero creo que sí puede estar reflejado ahí. Y también esta cosmovisión, quizá no es de transacción tal cual en la sustancia, pero que será Mariano como de representación o de algo ahí interesante que podemos checar. La transacción que está presente en las relaciones de Substance. Sí. En su momento, Sí. pero creo que da un paso adelante. Uh-huh. No solo es como un elemento en el que me relaciono con el mundo, como decíamos, con el sacrificio, con delegar, no solo es eso, Sí. Substance, sino que da un paso más y todo lo que importa es esa transacción. Es ese que el otro te compra. Sí. Ser consumido por el otro. No, buenísima, va a estar muy bueno, Me gusta mucho eso. Pues también puede ser como... Creo que sí tienen esa, mucho enlace. sí, creo que sí. Creo que, no nada más que quizá no es solo la transacción, sino de decir, si hago ciertas cosas, recibo muchísimo del mundo. O sea, como un cierto hack ahí que puedes descubrir. Y pero para perpetuarlo pierdes mucho. Entonces está interesante, creo que sí. Más que sacrificio es hasta transmutación, güey. Es una cuestión hasta alquímica. Está cabrón. Sí. Muy bueno. Va. Sí, creo que yo también me quedo con esa parte de... sí del dolor, por supuesto, pero justo eso de deslindarse de las responsabilidades y esta rueda constante, Sí. en el que si nadie hace ese primer paso para cambiar la cosmovisión, de aprovechar al otro, de verlo como transacción otra vez, como una herramienta para mi beneficio, Sí. todo sigue igual. Todo opera con la misma lógica y a unos les van, por supuesto que entre más pobre, peor te va y menos sales de ahí. Sí. Pues me quedo como con esa lógica. Por supuesto, todo el contexto que rodea a los personajes afecta su libre albedrío. La toma de decisiones se ve reducido. De por sí todos estamos reducidos en la toma de decisiones, cada vez más. Sí. Sí, me quedo con eso. Con la responsabilidad, en lugar de que
inspirarse, de votar, de asumir la responsabilidad en la sociedad individual y colectivo, ¿no? Falta eso y ya también, como decía, pues porque en mi casa hay comida, había chicos, algo demás. Lo que nos conviene, lo que vamos a hablar de los lados, ¿no? De comunidades, por ejemplo, las comunidades indígenas, que si bien suelen mostrar alguna más solidaridad para poder combatir y para poder resolver ese tipo de problemas, ¿no? El individualismo y el egoísmo que lleva a este entorno tan difícil. Sí. Más que nada, bueno, yo para cerrar, esto me recordó en la carrera tuve un maestro bastante bueno, pero no me acuerdo cómo se llamaba la clase, pero nos mostró un proyecto que era como un documental que quería hacer, o una especie de investigación, y trataba de ciertas comunidades en Chiapas que querían vivir como si fuera el apocalipsis. Está rarísimo. Entonces plantean de decir, una vez que acabe toda esta industria o toda esta cuestión de transacción, esto es lo que va a vivir. Y planteaba toda una idea de comunidad, pero como orgánica. Estaba muy interesante, a ver si lo puedo encontrar para luego traerlo un día. Pero la verdad sí es de las cuestiones que vi en la carrera que dije, oh, qué interesante, porque no solo te plantea de que ahorita está pasando, sino de decir, una vez que concluyamos todo este proceso de el mundo que estamos viviendo, eso es lo que sigue. Está interesante, la verdad, porque sí es de vuelta al colectivo. Podemos ver que todo esto es del individuo, tanto la de Brutalist, tanto la de Substance, la de, ¿cómo se llama? La de la chica de la aguja. Es toda una cuestión del individuo y de cómo el individuo tiene que salir por su cuenta y no hay nada más. Pero en el futuro, y si la industria no funciona y la transacción, es de vuelta al colectivo, no hay de otra. Interesante planteamiento. Normalmente no imaginamos el fin del capitalismo, pero sí tendría que ser así. Sí. Bueno, yo creo que tendría que ser colectivo. Me parece una propuesta bastante interesante como para que la exploremos. Sí. Tienes toda la razón. Todas estas películas, vamos a ver de Substance, es atomizar a las personas. Sí. Dejarlas sueltas. Uh-huh. Tanto del colectivo. Después podremos buscar películas que hablen del colectivo y los proyectos que podemos explotar. Sí, estaría bueno. Estar en el colectivo. Uh-huh. No todo es bueno. No, claro. Pero sí está interesante. Justo que esta cuestión de individuo y colectivo y de sufrimientos. Nada mal. Bueno, pues Nos vamos. sí. Pues Muchísimas gracias. espero les haya gustado la sesión y seguiremos trabajando en la cuestión de la transmisión, de presentar materiales visuales también aquí eventualmente se harán. Y nada, si pueden ver la película, está en Movie, La chica de la aguja se llama. ¿Cómo se llama el director, Luis? Von Horn, Magnus Von Horn, sí. Chequenla y bueno, estaremos aquí al pendiente. Cualquier cosa, síganos en Twisted Coatl. Aquí estaremos. Twisted Coatl. Muchísimas gracias. Nos vemos.